Hola, bienvenidos a esta nueva explicación. Hoy vamos a iniciar un recorrido fascinante. Literalmente vamos a desarmar lo que se esconde dentro de una oración en español que a simple vista parece de lo más inofensiva y sencilla. Vamos a tomar un fragmentito de información y abrirlo por completo para entender cómo es que el lenguaje logra clasificar nuestro mundo natural. Al escuchar esta frase tan maravillosamente cortita, nos damos cuenta de inmediato que hay un montón de profundidad empaquetada en apenas 12 palabras. O sea, el texto es súper directo, sí, pero esa brevedad nos engaña un poco. Cada una de estas palabras carga con un peso semántico enorme. No estamos hablando nada más de geografía pura, es más bien un intento absoluto de agarrar la fuerza inmensa de la naturaleza y meterla en un concepto que podamos manejar. Y esto nos lleva a una duda interesantísima. ¿Qué pasa exactamente cuando agarramos un texto así de pequeño y lo ponemos bajo el microscopio? Pues al hacerlo, descubrimos con una precisión increíble la manera en la que la mente humana estructura la realidad. Es un ejercicio donde 12 palabras se vuelven una ventana abierta para entender cómo nombramos, cómo controlamos y cómo entendemos el entorno salvaje. Pasemos a la primera sección, la anatomía de un concepto. Para empezar a desmontar el motor de esta definición, nos enfocamos en la palabra en sí. Río se establece de golpe como un término general. Y esto es fascinante. Funciona como un paraguas conceptual gigante que usamos para clasificar un fenómeno natural muy específico. El texto no dice que sea una cosa física de buenas a primeras, sino un término. O sea, es una herramienta de clasificación. Nos recuerda que la palabra no es el agua en sí, sino simplemente el nombre que le inventamos para poder meterla en el gran diccionario del mundo natural. Y al desmenuzar sus partes, la definición se divide de forma muy natural y súper elegante en tres fases distintas que son absolutamente indispensables. Primero, la clasificación amplia que acabamos de comentar. Segundo, la acción dinámica. Y tercero, el límite físico. Si nos llegara a faltar uno solo de estos tres componentes, la idea entera se viene abajo y deja de existir. Es toda una arquitectura conceptual basada 100% en el texto de origen. Número 2. El elemento vital en movimiento. Entrando en la segunda fase del análisis, cambiamos el foco por completo. Dejamos un poco la teoría y pasamos al elemento crudo, al elemento indómito. Esa frase de agua que fluye es puro movimiento dinámico. Resalta esta naturaleza salvaje del agua antes de que le pongamos cualquier tipo de estructura. Aquí es donde vive la energía de toda la definición. No estamos hablando de agua estancada o de un lago en silencio, para nada. La palabra fluye inyecta vida, velocidad y hasta un poco de caos justo en el centro de la oración. Es literalmente la fuerza motriz de todo este concepto. Sección 3. La necesidad de un límite. Pero claro, el movimiento por sí solo, es solo una inundación. El agua corriendo sin rumbo no forma lo que queremos definir. Y justo aquí entra el cauce definido, que hace que esta parte sea absolutamente crítica. Este es el canal estricto que actúa como una restricción estructural indispensable. Es la geometría conteniendo el caos. La palabra definido es clave, implica bordes, implica barreras que le dicen al agua exactamente por dónde tiene que ir. Es el contenedor sin el cual el líquido se desparramaría sin sentido alguno. Y es súper interesante notar la tensión que hay entre estas dos ideas. De un lado, la libertad caótica del agua que fluye, y del otro, el límite rígido y estático del canal. Es un choque frontal de fuerzas completamente opuestas. Por una parte, la energía incontrolable buscando avanzar a como dé lugar. Por la otra, la tierra sólida obligándola a mantener una forma. La verdadera magia de este concepto ocurre exactamente a la mitad de esa confrontación. Siguiendo la lógica estricta de nuestra fuente, hay que hacernos una pregunta obligada. ¿El agua deja de ser un río en el instante exacto en que le quitamos ese límite? Si borramos el cauce definido, lo único que nos queda es agua que fluye. Se vuelve un desbordamiento, un charco infinito, una inundación súper destructiva. Y esto nos demuestra que la identidad misma de este fenómeno natural depende enteramente de sus límites físicos. Llegamos a la cuarta parte, el equilibrio del cauce. Para encontrar el equilibrio exacto, donde estas fuerzas por fin se acomodan, solo basta con mapear el peso de las palabras. El punto clave es que el término general de un río nace única y exclusivamente cuando una acción salvaje se topa con una condición estricta. El elemento necesita la acción, y juntos deben someterse a la condición. Es casi como una receta matemática, bueno, más bien una ecuación disfrazada de lenguaje. Todo encaja a la perfección para construir significado a partir de nuestro mundo físico. Ya para concluir esta explicación, vale mucho la pena quedarnos reflexionando en un pensamiento final bastante provocador. Para comprender la naturaleza en su estado más implacable, los seres humanos dependemos totalmente del concepto de la restricción estricta.
Sin los límites, sin ese cauce definido, el flujo constante e incesante de la realidad sería incomprensible. Estas 12 palabras no solo definen una corriente de agua, nos explican de una forma magistral nuestra eterna necesidad de ponerle bordes a aquello que, por naturaleza, nació para desbordarse. ¿Qué otras fuerzas salvajes estaremos intentando contener únicamente con el peso de nuestras palabras?